Amigos, Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Europa celebra la victoria en las elecciones francesas de Emmanuel Macron. Los mercados lo celebran, Alemania lo celebra y su Unión Europea también lo celebra. Se han quitado de encima al demonio ultraderechista Le Pen, aunque sea solo por unos años. No lo celebrará tanto la señora Theresa May y sus lores británicos, a quienes les habría venido de perlas una victoria que acercase a Francia al tan temido Brexit. Así que a pagar. Parece que en una Europa convulsionada y en crisis, la ciudadanía está menos dispuesta a nuevas aventuras de lo que proclaman los medios de comunicación. No parecen tantos los partidarios de romper Europa y de devolvernos al siglo pasado. Una victoria de Marine Le Pen constituiría una sacudida de imprevisibles consecuencias no solo para la República, sino también para el resto de Europa, donde el papel de París es, pese a la creciente influencia alemana, capital en los aspectos político y económico. Le Pen ha maquillado el ideario político de su padre Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, pero sigue con sus tesis básicas: más chauvinismo, estrategia anti-inmigración y una economía patriótica. El Frente Nacional, el partido al que comenzaron apoyando en los años 70 los nostálgicos de la ocupación francesa en Argelia, se ha transformado en un partido que busca capitalizar el descontento de las zonas obreras y rurales. Y estas eran algunas de sus promesas: salir del euro de la Unión Europea, cortar la libre circulación de ciudadanos de la UE, expulsión de todos los islamistas extranjeros y cerrar las mezquitas en las que se predique el extremismo. Más policías y gendarmes en las calles, estado policial, ayudas sociales solo para los franceses. Bien, aparte de evitar la victoria de Le Pen, ¿realmente cambia algo para Francia? ¿Realmente cambia algo para Europa? ¿Quién es el señor Emmanuel Macron? ¿Quién es este joven de 39 años que se ha ganado a Francia, que ha roto con los fantasmas del proteccionismo que volvían a recorrer la vieja Europa y que se convertirá en el presidente más joven de la Quinta República Francesa, y todo además con un partido recién formado? Francia no había asistido desde Napoleón Bonaparte a una carrera hacia el poder tan vertiginosa y desenfrenada. Emmanuel Macron ha quemado etapas a velocidad de vértigo, sin otra experiencia política que los 2 años en el ministerio de Hollande, y para conseguir una proeza de este calibre nos dicen que hace falta inteligencia, ambición, carácter, audacia y suerte en grandes cantidades. El extraño caso de Emmanuel Macron probablemente se estudia en los grados de ciencia política. Un adulto encerrado en el cuerpo de un niño que trazó su futuro en una única línea. Hace años, el asesor político y empresario Alain Mink le preguntó qué sería o qué quería ser en el futuro, y Macron no lo dudó ni por un instante: seré presidente de la República. Pues ahí tienes tu desafío. Su nombre empezó a sonar en el año 2014, cuando el errante Hollande pretendía remodelar su penoso gobierno. Los medios de comunicación buscaban referencias del que sonaba como nuevo titular para Economía, y Jacques Attali, uno de los intelectuales más influyentes del país, soltaba con contundencia en el prime time televisivo: tiene el talento suficiente como para un día llegar a la presidencia del país. Quizás Attali no supiese que su profecía tenía el cronómetro puesto en marcha, o probablemente sí, ya que este economista, ensayista, dramaturgo, musicólogo y hombre de confianza de casi todos los presidentes de Francia, es el mentor en la sombra del señor Macron. Fue él quien lo llevó hasta lo más alto de la esfera política francesa al introducirlo en el selecto grupo de la Comisión para la Liberación del Crecimiento francés, más conocida como la Comisión Attali, instancia que nació para aconsejar sobre las estrategias de la economía francesa durante la presidencia del señor Sarkozy. Attali fue el nexo entre Macron y el presidente Hollande, que enseguida quedó engatusado por el joven banquero de los Rothschild, a quien fichó para preparar su programa económico para la campaña que lo llevaría finalmente al Elíseo en el año 2012. Cuando en el año 2014 el ala izquierdista del Partido Socialista criticaba su nombramiento como ministro por haber justamente pasado por la banca Rothschild, Macron nos decía lo siguiente: no tengo gustos lujosos ni grandes necesidades,
pero aprecio mucho mi independencia. Muy fácil decirlo con la de millones de euros que se ganaron en la banca. Es también Attali quien apadrina su entrada en esta banca Rothschild, el que lo apadrina, no el que finalmente lo recluta, recomendando a aquel joven de 30 años a François Henrot, mano derecha de David de Rothschild. Corre el final del año 2008, tan solo un par de semanas antes de la quiebra del banco Lehman Brothers y que el mundo cambiaría para siempre. Por aquel entonces ya se gana el elegante apodo del Mozart de las finanzas y enseguida escala también posiciones. Primero analista, más tarde director y finalmente socio de la propia banca Rothschild. Solo otro exbanquero de los Rothschild había conseguido llegar antes al Elíseo. Este señor fue Georges Pompidou. Para Macron, Rothschild era una opción exigente pero estimulante. Según fuentes cercanas, nunca ha sido ni el clásico banquero ni un producto de Rothschild. No, va a ser Robin Hood. Lo quieren convertir en héroe antes de hacer ninguna medida. Macron decidió que quería ser banquero 10 días antes de la quiebra de este banco, de Lehman Brothers, como dije, el día 1 de septiembre del año 2008. Y tampoco parecía la mejor de las ideas, llegando sin conocimientos en finanzas, pero al final parece ser que lo cogieron por su agenda. Sin embargo, en apenas 2 años se catapultó asociado de este grupo, de los Rothschild, batiendo un récord de juventud, y en 18 meses, del año 2011 al 2012, se embolsó la nada despreciable cifra de 2,4 millones de euros, cuando Peter Brabeck le encarga la compra de una filial de Pfizer valorada en unos 9.000 millones de euros. Y todo en 2 años continuos de ascensos, en los que entra, entre otros, en relación con los grandes consejeros de grandes empresas como Nestlé. El Henrot, quien lo reclutó para Rothschild, celebraba hace poco para la revista L'Obs. Tiene esa rarísima mezcla en alguien tan joven de rapidez intelectual, potencia trabajadora, seguridad y carisma. Habría sido uno de los mejores banqueros de Europa si se hubiese quedado en el oficio. ¿Por qué entonces, amigos, el brillante banquero Macron decide cambiar el rumbo de su vida? ¿O va a ser presidente realmente o va a ser el presidente banquero? No sé si el presidente torero también, pero el banquero seguramente. En su paso ya por el Elíseo, Macron impuso muchas de sus decisiones haciendo un inteligente juego de equilibrios con nominaciones al frente de las grandes empresas francesas como la de electricidad, donde su candidato se impone al ministro estrella Manuel Valls, ¿vale? En aquel momento el protegido de Hollande. La rivalidad entre este primer ministro y Macron salió a relucir en múltiples ocasiones, y los dos querían esa herencia, heredar ese partido socialista de manos de Hollande, e incluso algún sondeo le daba a Macron ya el 29% de unos futuros votantes en esa carrera, y además poco tiempo tardó en lanzar ese órdago personal, abandonando el gobierno para emprender la carrera por las presidenciales francesas, objetivo que cumpliría en menos de 3 años y sin prácticamente apoyo de ningún partido. Y esto la verdad es un tanto raro, pero viendo que está la banca Rothschild y alguna más por detrás, igual no suena menos raro. Y ante la incógnita de si podrá formar gobierno en las legislativas, debería reformular o refundar este partido con centristas, los republicanos, ecologistas y socialistas, entre otros, si no quiere que se tengan que repetir las elecciones, aunque la última vez que pasó esto fue con Mitterrand en el 81, creo que fue. Bueno, la verdad que no todo pueden ser cuentos de hadas, ¿no?, en todas estas informaciones que nos dan. Y horas antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones, el portal 4chan divulgó decenas de correos electrónicos que pueden poner en entredicho la credibilidad de este señor Macron. Los correos indican reuniones de Emmanuel Macron con integrantes de la familia Rothschild, comunicaciones con jefes de Arabia Saudí, con traficantes de armas del Líbano, país al que tendremos que andar pendientes, igual que Siria, además de manejos de fondos en paraísos fiscales como las Islas Caimán, y supuestos pedidos incluso de drogas y un plan para la descolonización de Francia, aunque me cuesta realmente horrores creer en esto.
Este es el señor Macron, le daré una segunda vuelta con las políticas que no tardará en hacer con respecto a los aliados y Oriente Medio. Y amigos, pues mientras Europa respira, mientras Alemania y la banca respiran y sonríen, Siria acabará teniendo. Buenas tardes y hasta luego.